es una cora, es un cuarto, es un 25, como el año que está por venir. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Y estamos avanzando hacia 2025, un año con tiene, digamos, el éxito de la República Dominicana. Hay mucha gente que todavía no ha aprendido a zafarse de la pobreza, no porque no tiene oportunidades, sino porque no ha aprendido a identificarlas, no porque no tiene su momento, sino porque no se ha puesto para eso. Y usted es uno, o usted es una de esas personas que tiene la oportunidad el próximo año de convertirse en alguien exitoso, en alguien que se ha podido superar a sí mismo, porque no hay que competir con el vecino, no hay que competir con el del frente o con el que usted tiene a su lado. Compita con usted mismo para superarse, para convertirse en una mejor persona, y si lo que usted necesita es algo material, lo va a lograr. Si usted lo que necesita es capacitarse más para ser mejor, más competitivo, también lo va a lograr, pero tiene que disponer el tiempo, el esfuerzo y definir estrategias y objetivos para lograrlo. Pero yo quiero hablar hoy de la necesidad de augurar en este país y para el próximo año un pacto de nación, un pacto que envuelva el liderazgo político nacional, porque son los políticos los que tienen retraída la suerte de los dominicanos y las dominicanas. Son los políticos los que tienen una serie de códigos, de propuestas de modificaciones legales que están paradas ahí. El Código Penal está pendiente porque los políticos no se ponen de acuerdo. El Código Civil para su modificación está pendiente porque tampoco los políticos se ponen de acuerdo. El Código de Trabajo está pendiente para una modificación y no se puede porque los políticos tampoco se atreven, no se terminan de poner de acuerdo. Ni siquiera para definir la propuesta de las 3 causales del aborto. Y para muchos otros temas, ¿cuánto tiempo hemos esperado para definir, por ejemplo, la ley de estratificación territorial, de ordenamiento territorial? Y ahora, ¿cuánto más vamos a esperar para ponerla en ejecución? Porque ya está aprobada. Entonces hay muchos temas que están ahí retrasados porque los políticos no se ponen de acuerdo. Uno de los políticos que más sabe mezclar la política con la economía es Leonel Fernández. ¿Y qué ha hecho Leonel Fernández en este periodo de oposición larga que le ha tocado? Pues ya Leonel Fernández tiene más de 10 años en la oposición. Salió en el 8 y estamos en el 24, 14 años ha tardado Leonel fuera del gobierno, porque parece que no sabe hacer otra cosa que no ser o aspirante presidencial o presidente. 12 años siendo presidente y 14 más aspirando a lo mismo. Pero ahora tiene la agenda paralela, lo que es el gobierno sombra, para contradecir todo lo que este gobierno hace. Es una estrategia que tiene como mira las elecciones del 2028. Entonces, si este gobierno elabora un proyecto de reforma fiscal, Leonel Fernández está radicalmente opuesto. Si este gobierno elabora un proyecto para modificar el Código de Trabajo, la agenda de Leonel se opone. Si este gobierno regala unos bonos para Navidad, la agenda de Leonel se opone. Para citar uno solo, pero este país, la oposición no es de Leonel. Danilo Medina tiene una cuota en esa oposición, Miguel Vargas tiene una cuota en esa oposición. Y así, partidos y líderes alternativos también tienen una cuota de responsabilidad en lo que tiene que ver con definir una propuesta de nación que el próximo año sirva para que los políticos se pongan de acuerdo
y definan qué hay que priorizar, qué hay que hacer en lo inmediato para comenzar a resolver los temas nacionales. Usted se pregunta, ¿ha podido cualquiera de esos nombres que usted conoce resolver el tema de la salud en este país? El tema de la educación, el tema de la economía, el tema de la pobreza, el tema de los caminos vecinales, el tema de con las montañas, la explotación minera, lo mismo, el propio desarrollo del turismo, la parte infraestructural está acabando con los suelos productivos. En las ciudades, el crecimiento horizontal y vertical ha dañado lo verde. Entonces, esos son los temas de nación que hay que resolver, pero hay que resolverlo con voluntad. Porque una cosa es si el gobierno, si el Estado tiene o no los recursos para comenzar a resolver determinados temas, y otra es que la clase política se ponga de acuerdo, porque estamos en desacuerdo con todo. El gobierno ha sacado unos bonos para beneficiar a 3 millones de ciudadanos. Ha podido cometer unos errores en cuanto a la estrategia de distribución, pero errores que nadie puede demostrar que ha habido intencionalidad y que nadie puede rebatir el hecho de que es un plan justo para una nación pobre. Que le salió un chequecito de 1.500 a Leonel y uno a Danilo. Señores, eso es un error que se puede salvar. A Leonel que no lo tome. Y si usted es beneficiado con uno de esos bonos, si usted entiende que no es merecedor, bueno, pues no lo tome. Devuélvale ese dinero para atrás al Estado. Pero en sentido amplio, poner a circular un dinerito en Navidad, fin de año, le va a resolver la vida a mucha gente, porque el dinero es empleo, el dinero circula. El dinero se va y vuelve a las manos cuando abunda en cantidad. Y es lo que sucede en los fines de año, cuando llegan las remesas, cuando llegan los visitantes del extranjero, cuando llega el doble sueldo y cuando se incrementan las ventas en todos lados. Entonces, esa oportunidad la estamos dañando jugando al pesimismo, porque aquí el pesimismo es para hacer oposición. Entonces se han destapado unos máster, unos doctos en oposición, y le estamos dañando las emociones al pueblo. Se está hablando mucho ahora de salud mental. Y uno de los temas que tiene que ver con la salud mental es el estrés y la ansiedad. Es esa incertidumbre discursiva que le escuchamos en las redes, en la radio, en la televisión, en los pasillos, en las esquinas, en los callejones. Y el pueblo se deja irradiar de ese discurso negativo y siempre estamos mal. Estábamos mal con Leonel, estábamos mal con Danilo, pero siga para atrás y estábamos mal con Lili, con Balaguer y Trujillo. Y ahora estamos mal con Abinader. Ese es el discurso. Abajo el que está arriba. Entonces no se inspira a la gente, no se le deja sosiego para pensar y poder crear una visión y una estrategia para que cada quien resuelva lo suyo. Si el problema suyo es que no está trabajando, que ha bajado lo bastante la tasa de desempleo, dicho sea de paso, bueno, pues el tema es salir a buscar un empleo. Si el problema suyo es que usted gana poco, el problema para el 2025 es crear una alternativa, una estrategia de mejorar sus ingresos. Si el problema es que usted está soltero y le hace falta una novia para casarse, bueno, pues ponga esa prioridad en su vida. Pero si a usted lo bañan de pesimismo, de negativismo, hace rato que venimos complementando el presupuesto general del Estado con préstamos, un 25, un 28% de ese presupuesto que asciende ahora a más de 1 billón de pesos, que es una cifra extraordinaria. Pero lo importante es que ese dinero tenga un buen destino, un buen gasto, una buena inversión.
Lo importante es vigilar la nómina, el accionar de los funcionarios, pero no estar satanizando cada proyecto, cada propósito. Cosas que en el pasado usted hizo, usted apoyó y ahora la está contradiciendo. Porque ¿cuántas cajas regaló Leonel en este país? ¿Cuántos programas sociales desató Danilo Medina? Y esas visitas sorpresas, ¿para qué eran? Eran para bañar de soluciones, obras y a veces hasta de cuartos a las comunidades marginadas, a las más pobres. Entonces yo le puedo decir, no, pero ese dinero no es suyo, usted no lo puede estar comprometiendo así, de una forma sorpresa, informal, no programada. No, vamos a exigir que las cuentas del Estado estén claras, que el dinero sea bien utilizado. Vamos a vigilar el comportamiento de los políticos, pero no nos vamos a envolver en una cultura de estar contradiciendo y satanizando todo lo que el gobierno hace. Porque se supone que tenemos una estrategia de desarrollo 2030 que la inició en el 10 Leonel Fernández. Tenemos unos objetivos que cumplir el 2030 y no lo va a cumplir el gobierno que está de turno porque es un gobierno de 4, esta vez le tocan 8 años, pero después de ahí le toca otro. Entonces el desarrollo es la suma de acciones de los distintos gobiernos y en eso es que la clase política tiene que despertar. Que aquí jugar tanto al pesimismo, al negativismo, le está evitando al pueblo dominicano poder alzarse de la crisis y de la pobreza. Sí, hay que sanear las cuentas estatales y vamos a hablar en breve de eso. Hay que ser estricto en el gasto público, pero independientemente de esto, existen conceptos como la equidad, la inclusión, que están dentro de la Constitución y que son temas de tendencia a nivel global. En Estados Unidos no subsidian a los de abajo. ¿Cuántos cheques despachó Trump en su gobierno anterior? ¿Cuántos cheques despachó Biden en su gobierno anterior para los que padecieron de desempleo durante la pandemia, para los inmigrantes nuevos que llegaron en la vuelta por México? ¿Cuántos planes para beneficiar a enfermos sociales, personas enajenadas mentales, personas con avanzada edad? ¿Cuántos planes para subsidiar la pobreza? Señores, eso es en todos lados. Entonces, los gobiernos en este tiempo suelen jugar a la equidad. Le cobran al que gana más y en eso es que la clase media resbala. Que yo estoy pagando impuestos. En efecto, hay que pagar los impuestos. Pero esos impuestos son los que van a servir para construir una agenda de desarrollo, un plan de gobierno, un conjunto de programas y proyectos. Entonces los políticos, y es una buena época para hacer este tipo de sugerencias o de propuestas, deben ponerse de acuerdo y agendar prioridades para que se dejen de estar chismeando uno con otro. Hay muchas cuentas que Abinader le puede estar sacando a Leonel y a Danilo en este momento. Pero cosas que Danilo y Leonel hicieron ahora la están criticando. Y le están irradiando ese pesimismo a la población para que no puedan ver el futuro. A propósito, quiero tocar el tema de la calificación BB que le está dando Standard & Poor's a la República Dominicana, manifestando que la suerte económica dominicana está llena de retos y desafíos en este momento, pero que la imagen crediticia que tiene el país es buena, es sana. Por eso usted ve que los legisladores están aprobando más préstamos que hay que vigilar el gasto que tienen, préstamos que hay que insistir en la factibilidad y la prioridad que pueden tener, porque es en eso que hay que meterse, en esas cuentas que el Estado tiene, porque lo que hace el político es que se ocupa de la administración pública, de los fondos públicos, de las cuentas del Estado. Y la sociedad está para vigilar y para garantizar que esas cuentas, esas inversiones se produzcan en obras necesarias para el desarrollo nacional. Ahora, cuando los organismos internacionales dicen la República Dominicana tiene que resolver sus cuentas a nivel de lo que son las deudas del Estado, ¿qué están diciendo? El Estado paga sus cuentas con impuestos. Hay que crear nuevos impuestos, hay que balancear algunos impuestos y en eso
consistía la propuesta de la reforma fiscal, pero no queremos reforma. La oposición se unificó, una parte del empresariado se unificó, los grupos populares se unificaron, creando una voluntad general de que había que oponerse a la reforma fiscal. Bueno, pues el Estado no va a poder pasar una reforma y va a tener que seguir con el modelo anterior. ¿Cuál modelo anterior? El que hacía que Leonel Fernández estuviera agendando préstamos y más préstamos. El que hacía que Danilo Medina estuviera agendando préstamos y más préstamos. El que hacía que Hipólito Mejía estuviera agendando préstamos y más préstamos. Porque hay dos formas. Usted repara un Estado que está dañado, que está enfermo a nivel financiero, a nivel económico, porque esa deuda que es de todos, esa deuda que fue provocada por los políticos, pero que es a la sociedad que le toca resolverla. Entonces esa deuda hay que resolverla en base a estrategias impositivas. Y eso es lo que dicen los expertos en finanzas. Pero como la oposición se opone a todo, no es el momento de pasar la reforma. Entonces, ¿qué se hace ahora? Bajar los brazos, no invertir en nada, no resolver las grandes obras que tiene pendiente el gobierno, no resolver los proyectos de desarrollo de Pedernales, los de Montecristi, Manzanillo, no resolver las obras como el monorriel de Santiago o el metro para los Alcarrizos o el proyecto para un nuevo teleférico. Esos proyectos que la población con altas expectativas está deseando, está esperando, está demandando ya, no pueden parar. ¿Y con qué se van a resolver si no hay un ajuste fiscal? El gobierno necesita los recursos y los recursos se drenan de manera compensatoria tomando préstamos. Y usted puede tomar prestado si los organismos expertos en finanzas le dicen sí puede, no puede. Usted puede ir al banco, como usted va al médico a hacerse un diagnóstico. Usted va al banco y dice, ¿qué tanto de crédito yo soporto? Revise cómo está mi puntaje, mis finanzas. Sí, usted puede tomar prestado. ¿Hasta cuánto puedo tomar prestado? Usted puede tomar hasta 1 millón de pesos. ¿Y cómo debería ser el pago? Bueno, usted lo debería pagar en 10 años o en 20 años. El médico de la finanza le dice hasta cuánto usted soporta endeudarse. Pero yo no me quiero endeudar. Bueno, pues entonces busque la manera de resolver sus cuentas con otras alternativas. Y esa alternativa en materia del Estado es creando nuevos impuestos. Y esos impuestos iban a estar cargados a la clase alta, a las grandes empresas y por supuesto a la clase media. Iba a compensar de algún modo los sectores de más bajos ingresos. Pero vista así, el pueblo llano no lo entendió, no admitió la reforma. Entonces ahora hay que continuar con la estrategia anterior. Entonces como el mono diciéndole al otro orejú. O sea, si este gobierno mantiene mismas políticas financieras, mismas estrategias que los anteriores, está mal. Pero si usted lo hizo mal, ahora usted también quiere cerrarle el paso al que está. Es una forma simplemente de hacer cháchara política. Hay que verse en el espejo de cuáles son las alternativas que tiene un gobierno para resolver las cuentas del Estado. Viene un año con muchas demandas sociales y el gobierno tendrá que atenderlas con un presupuesto. Y ese presupuesto no se va a poder compensar con los ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Completarlo con dinero prestado. ¿Qué es lo que verdaderamente hay que exigir? Que esos préstamos tengan un buen destino. ¿Qué es lo que hay que resolver? Que los organismos expertos internacionales y criollos estén dando aquiescencia a si el país puede o no puede más endeudarse. Esa es la historia.